Me toca hablar a mí ahora, al jesuita, y la verdad es que me lo ha puesto ya Rocío, lo ha dejado bien enfocadito, con el San Ignacio al final, en toda Amar y Servir. La verdad es que casi yo ya me podría callar. Bueno, este día de hoy, ¿verdad? Hablábamos de historias de vocación. Pues si vamos a hablar de historias de vocación, dejad que os cuente un poquito algo de la mía. Mirad, con 18 años yo entré en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Se supone que tenía vocación de médico. Bueno, mis padres eran farmacéuticos, tengo un tío cirujano, puede que eso tuviera que ver. De pequeñito había tenido alguna enfermedad y eso hace que pases tiempo así en el hospital. Quizá eso también influyó. Sinceramente yo creo que lo que más influyó fue que por aquel entonces tenía una novia rubia, majísima, que lo tenía clarísimo, ella se metía en la autónoma y yo fui detrás. Creo que eso fue lo determinante en mi vocación. Pero luego, con 21 años, dejé la Facultad de Medicina y me metí a jesuita. Entré en el noviciado de la Compañía de Jesús. Resulta que ya tenía vocación de jesuita. Bueno, empecé la formación, aquello de verdad funcionó y bueno, después de unos años en los que yo ya había empezado la formación larga de los jesuitas, filosofía, tal, yo, bien, la vocación de jesuita estaba ahí, pero sentía como que una vez que eso se había sentado, yo seguía teniendo vocación de médico, eso era lo que yo quería hacer, entonces pedí al provincial volver a los estudios de medicina, los retomé y el provincial me destinó al Chad, a África, a trabajar como médico allí unos años. Resulta que tenía vocación de misionero. Trabajé unos años allí como médico tropicalista en un hospital y después tenía que volver para estudiar teología y decidir si me ordenaba o no sacerdote. Y, efectivamente, me ordené de sacerdote en la parroquia de La Ventilla porque tenía vocación de cura. Eso a los 30 años. Después de eso, de repente, el provincial dice, bueno, filosofía, teología, medicina, parece que la combinación está bien como para... Podía seguir yendo con mis viajes a África, pero además estudiaré aquí bioética. Entonces hice un par de másters en temas de final de la vida e incluso comencé la tesis doctoral en Lovaina, en Bélgica, así sobre temas de eutanasia y demás. Resulta que tenía vocación intelectual, vocación para la bioética. Y con 35 años tuve que dejar aquello y me volví a España. ¿Para qué? Para encargarme, lo han dicho antes en mi presentación, para encargarme ¿de qué? De las vocaciones jesuitas. Es decir, que en mi breve vida he tenido vocación de médico, de jesuita, de misionero, de sacerdote, de intelectual, de bioético y ahora me dedico a las vocaciones. Y después de todo esto empieza una charla que se llama El mito de la vocación. Es decir, que después de todo este viaje creo que la vocación no existe, que es un mito. Y sé que esto me deja sin trabajo, pero bueno, me voy a explicar. Yo creo que la vocación, al menos tal y como la solemos plantear, no existe. Dejadme que me explique. Bueno, en primer lugar os diría que a lo largo de estos meses que llevo acompañando las vocaciones de jóvenes jesuitas que se están planteando el entrar en la compañía y demás, pues me ha tocado dar un montón de charlas en colegios, en universidades y demás. Sobre todo charlas en colegios en segundo de bachillerato. Intentar remontarlos a ese año en el que tienes 18 años y todo el mundo te pregunta ¿y qué vas a estudiar? ¿Y qué carrera vas a elegir? ¿Cuál es tu vocación? En ese momento en el que te ves 30.000 veces vídeos el típico vídeo ese de Steve Jobs, ¿lo habéis visto? Este que está perdido, amargado, tal, hasta que de repente va a una clase en la que le enseñan tipografías y caligrafías y de ahí encuentra su pasión y funda Apple. Casi nada. Este tipo de preguntas, ¿no? En que le decimos a un chico, pero de verdad, si tu pasión es la cocina, dedícate a ello, sé cocinero. Y si tu pasión es la geografía, no te preocupes que no haya salidas, estudia geografía, ¿no? Le decimos así tantas veces este tipo de frases a los chicos que al final yo creo que les hemos terminado haciendo ver a los chicos como que la vocación es este puente estrechito en el cual si aciertas con tu vocación vas a ser feliz. Pero como te salgas un poquito a derecha o a izquierda, nada, ¿no? Yo me imagino, mi vocación era ser médico, pero si me hacía fisioterapeuta o enfermero, o ya abogado, o empresas, catástrofe total, iba a ser un fracasado, amargado en la vida y demás, ¿no? No sé si imagináis esto, si tenéis esto en la cabeza. Si no, os lo pongo con otro ejemplo, otra historia. Una historia que oí que a mí me hizo mucha gracia. Imaginaros 2 soldados que son atrapados por el ejército enemigo, ¿no? Les atrapa el ejército enemigo, les mete en una prisión, les tortura, les intenta sacar información. Los 2 soldados son fieles a su patria, no sueltan esa información y están ahí aguantando un año y termina la guerra.
les meten en un jeep, termina la guerra, les llevan a un lugar y entonces los soldados enemigos le dicen: sois libres, aquí está la frontera, se ha acabado la guerra. Bueno, ellos se tiran al suelo, cogen la tierra, se abrazan a los árboles, ya son libres, están en su patria y de repente se da la vuelta al jeep y les dice, bueno, imaginaos el susto, cuando se da la vuelta al jeep, vuelve a por ellos y les dice: perdonad, que nos hemos equivocado, que es que la frontera no era este río, es 500 metros más para allá y allí os soltamos. ¿Qué cambia en ellos? No ha cambiado nada. ¿Por qué estaban besando esa tierra, esos árboles? Eso era su patria. ¿Era ese árbol en concreto o era 500 metros más para allá? ¿O era todo el sentimiento que ponían detrás, ese sentirse libres, saberse en casa, por fin volver, haber resistido, haber sido fiel a su patria? Eso era lo que hacía que aquello mereciera la pena, ¿no? Os lo pongo con un ejemplo un poquito más médico. Imaginaros este padre que está ahí en una maternidad y están haciéndole una cesárea a su mujer, está el hombre ahí nervioso, mordiéndose las uñas, sale una enfermera y le dice: tranquilo, todo ha salido bien, ahí tienes a tu hijo, en la incubadora 3. Y el tío se acerca, coge a su hijo, lo abraza, es el padre más feliz del mundo, está ya así en ese sentimiento y de repente dice la enfermera: perdona, era la incubadora 4. ¿Qué ha cambiado para que ese padre haya sentido la felicidad de ser padre con un niño u otro? No es tanto el niño, la incubadora 3 o la 4, sino todo lo que él ha puesto con ello, ¿no? Bueno, pues me vuelvo al tema de la vocación. En la vocación, por ejemplo, para los que sois aquí residentes y demás, o vais a tener que elegir por delante la especialidad, ¿de verdad es tan importante cuando uno se pone tan nervioso con el MIR y elegir especialidad? ¿Es tan importante operar el hígado o el tórax? O sea, 10 centímetros para arriba o para abajo, ¿van a marcar tu felicidad? ¿El que eso sea tu vocación o no? ¿Es tan importante esos 10 centímetros arriba o abajo? ¿O es todo lo que pones detrás? El que tú seas una persona apasionada con lo tuyo, que te dediques a formarte, que trates bien a la gente que tienes alrededor, todo eso lo que va a hacer que aquello se convierta en tu vocación o no. Eso es lo que yo creo que es mucho más importante lo que ponemos que lo que te da exactamente el qué haces, ¿no? Volviendo al ejemplo del soldado y los padres y esto, es verdad que tiene que haber una cierta familiaridad. O sea, si a esos dos soldados tú les sueltas en mitad del desierto o en el círculo glaciar ártico, miran hacia alrededor y dicen: esto no es mi patria, aquí esto no funciona, ¿no? O si al padre de la incubadora 3 le dices: la incubadora 3 lo coge y es un niño chinito o un negro o algo así, se queda así diciendo: esto no. O sea, tiene que haber una cierta familiaridad. El ejemplo sirve para una cierta familiaridad, tiene que haber unos dones, algo que te guste y tal. Pero luego es muchísimo más importante lo que tú pones que la cosa en sí, lo que tú recibes. Eso como el primer mito. En segundo lugar, en esto que yo creo que nos lo han dado un poquito, nos lo han dado con queso aquí. Rocío, y me vas a perdonar, pero yo creo que además estamos alineados. Nos lo han dado con queso, nos han dado gato por liebre. Nos hablan todo el rato del autorrealización, autocuidado, autoconocimiento, autoayuda. Y yo creo que la vocación no tiene tanto que ver con el auto, con el yo mismo, sino con el alter, con el otro. Alter es otro, ¿no? Con el otro y la alteridad. ¿Y qué me refiero con esto? Pues que cuando pensamos en nuestra verdadera vocación, al final no pasa tanto por lo que yo quiero, por sé tú mismo, mira tus dones, no sé qué, sino pregúntale al otro: ¿dónde se te necesita? ¿Quién te necesita? ¿Para qué tienes una sensibilidad especial? Y si uno tiene una sensibilidad especial para el enfermo, para sentarte al borde de la cama y eso en ti como que te mueve, te ensancha, pues esa es tu vocación. Vas a ser un gran sanitario, claro que sí. No sé si médico, enfermero, fisioterapeuta, pero vas a ser un buen sanitario. Y si tienes una sensibilidad especial para la mujer que ha sufrido la trata y eso te remueve las entrañas y tal, pues vas a ser una estupenda trabajadora social. O tienes una predilección por los niños que tienen dificultades para estudiar y demás, pues vas a ser un estupendo profesor, ¿no? Es pregúntale al otro: ¿dónde se te necesita? ¿Qué se te da bien? ¿Dónde le puedes ayudar? El otro, no solo tú mismo. Y el otro, permitidme, no solo con minúsculas, sino el otro con mayúsculas. A Dios. Y esto no es una morcilla que tengo que meter aquí por ser jesuita, os tengo que meter aquí la morcilla espiritual. Pero es que de verdad lo creo. Si no os hablase de esto, os estaría engañando. Os estaría quitando lo que de verdad a mí me ha hecho más feliz y que mejor me ha funcionado, que ha sido el preguntarle a Dios qué quiere de mí, dónde me sueña. ¿Y esto cómo se hace? Os preguntaréis. ¿Se hace yendo un día cualquiera de repente a una iglesia y cerrando los ojos o encendiendo una vela? Pues no está mal. La verdad es que pasan cosas increíbles si uno un día cualquiera se mete en una iglesia, cierra los ojos y le pregunta a Dios qué quiere de él. Os lo aseguro, pasan cosas increíbles. Pero me bastaría simplemente con que me aceptéis 3 confianzas básicas. La primera es que Dios te conoce. Que si hay un Dios, te conoce, tal y como eres, ¿no?
Como dice el Salmo ese 139, el de tú me sondeas y me conoces. Si voy al abismo, allí te encuentro. Si me acuesto en el mar, allí estás tú. De lejos conoces todos mis pensamientos. O sea, yo creo que esa sensación, cualquiera que ha tenido experiencia de Dios, la ha tenido, ¿no? El Dios que te conoce tal como eres, con todos tus límites, con todos tus dones, con todo, con todo. Y si Dios te conoce, Dios quiere lo mejor para ti, seguro. Dios quiere lo mejor para cada uno. Y si nos conoce y quiere lo mejor para cada uno, también se puede comunicar. Si es Dios, se tiene que poder comunicar con cada uno, en el interior de cada uno. No sé si me compráis esas tres cosas, que Dios te conoce, que Dios te quiere lo mejor para ti y que Dios se puede comunicar. Si aceptáis estas tres, que no son tan difíciles de creer en cuanto uno piensa un poco en Dios, pues entonces ya he encontrado la manera de haceros llegar cuál es tu vocación. Ciertamente no te va a dar una respuesta cerrada, no te va a dar como una cartita de dónde tienes exactamente que estar. Yo no sé si mi vocación era exactamente estar en Bélgica, aquí, en África, no lo sé. Lo que sí que sé es que va a convertir tu vida en una búsqueda incesante, en una humilde búsqueda incesante. Yo suelo decir a los chicos que se están planteando la vocación, que la vocación, o sea, que Dios no nos da un foco así, como que yo puedo alumbrar de aquí a los 80 años sabiendo todo lo que va a pasar y para estar bien seguro. Que te da una linterna, una humilde linterna con la que ir alumbrando los siguientes pasos y eso sí que los vas a poder ir recorriendo. Y que cada paso que des se te irá iluminando los siguientes para irlos dando poco a poco. Decía Thomas Merton, un maestro espiritual norteamericano que a mí me gusta mucho, decía una frase muy profunda. Decía, mira, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Lo que sé es que la voluntad de Dios es que yo la busque. O sea, no sé cuál es exactamente la voluntad de Dios, pero sí que sé que es voluntad de Dios el que yo la busque, el que yo esté continuamente buscándolo. Eso sí, pues algo así. Seguir a Dios, preguntarle a Dios va a hacer que estés continuamente buscando día tras día. Y esto nos lleva al tercero de los mitos. Miro aquí a mi alrededor y alguno de vosotros a lo mejor tiene 18 años y tiene que elegir la carrera, no lo sé, o estáis a punto de elegir la especialidad, pero otros tantos os veo y ya habéis tomado las grandes decisiones en la vida, de carrera, incluso de matrimonio, algunos sois religiosos, no sé, habéis hecho las grandes decisiones ya. Entonces, ¿ya esta charla no tiene nada que ver con vosotros? ¿Hablar de vocación no tiene sentido? Pues yo creo que sí, que justamente tiene mucho sentido por esto tercero que voy a decir. Y es que la vocación no se encuentra o se pierde. La vocación solo se busca, se vive en el día a día. No tiene mucho sentido hablar de encontrar o perder la vocación. Esto yo lo vi muy claro cuando de repente conoces historias difíciles como estas de uno que entra con 18 años en la compañía o a sacerdote en el seminario, está durante 20 años allí y luego de repente se termina saliendo, bueno, de repente, tras un proceso se termina saliendo, forma una familia, tiene unos hijos, le ves feliz. ¿Qué ha pasado? Que no discernió bien cuando tenía 18 años, que se equivocó y aquello no era lo suyo después de 20 años viviéndolo y a lo mejor viviéndolo bien y haciendo mucho bien. O se ha equivocado ahora cuando le ves feliz con sus hijos. La vocación no se encuentra o se pierde. La vocación se busca cada día y se va viviendo en ese cada día. ¿Y cómo se puede buscar la vocación día a día? Pues con cosas tan sencillas como, yo diría, hablar bien de lo que haces, ser agradecido y fomentar eso, el regodearte en las cosas buenas que te pasan cada día, en el formarte bien, en el tratar y ser amable con el que tienes al lado, en el tener vuestros pequeños rituales. Yo, por ejemplo, siempre al entrar al hospital me acuerdo lo del ponerme la bata y el fonendo al cuello y hacía una pequeña oración, pero era como el ritual mío de cada día, ¿no? Bueno, esas cosas hacen que cuidemos la vocación día a día y si os fijáis sirven tanto para el síndrome de burnout que hemos hablado antes, del médico que se quema, el ser amable, el tratar bien, el hablar bien de tu propio día a día, el regodearte en el agradecimiento, eso sirve para el quemado, pero también sirve para salvar una vocación y también sirve para un matrimonio, son las mismas cosas. Habla bien de tu pareja, hablar de las cosas buenas que os pasan cada día, tener vuestros pequeños rituales en los que os cuidáis, esas cosas que solo vosotros conocéis y que convierten en extraordinario las cosas ordinarias, pues en el fondo es lo mismo, ¿no? Ese cuidar la vocación. Bueno, con esto ya termino. Como el formato era charla TED, lo pongo en inglés que queda así mejor, ¿no? El take home. ¿Qué es lo que hay que llevarse de esta charla? Pues que la vocación no es ese puente estrechito en el que uno tiene que acertar y que a derecha e izquierda todo es fracaso y perdición, sino que tiene más que ver con una manera de caminar. Lo segundo, que no es algo de autorrealización, autoconocimiento, tal, sino es preguntar al otro y al otro con mayúsculas. Y en tercer lugar, que la vocación no se encuentra o se pierde, que la vocación se busca. De verdad que creo que en mi experiencia que os he contado antes así brevemente, esto ha sido la mayor realidad y por eso he podido ser feliz en África,
en uno de los países más pobres del mundo o en el corazón de Bruselas. He sido feliz siendo médico y ejerciendo o sin ejercer, porque no era un camino estrechito. Y tampoco he estado respondiendo a mí mismo y a mis gustos. Había un motor mucho más fuerte, que era el que estaba haciendo lo que me habían pedido, donde se me necesitaba. Y en tercer lugar, eso, que no encontré mi vocación o tengo miedo de perderla, sino que he aprendido a irla buscando cada día. Y esto no por mérito propio, sino que compañeros jesuitas que me han ido enseñando esto por delante, ¿no? La importancia del agradecimiento, y pienso en Toño García y la memoria agradecida, la importancia del entusiasmo, y pienso en Antonio Ordóñez, pues estas personas que me han enseñado a buscar mi vocación cada día. Bueno, termino diciéndoos un secreto. Durante estos meses que llevo de promotor vocacional, de acompañar a jóvenes que se están planteando la pregunta de si quieren ser jesuitas o no, ya voy intuyendo como dos perfiles. Hay unas personas, bueno, dos perfiles en los jóvenes que además coinciden con dos perfiles en los adultos y en la vida. Hay personas que les hablas de estas cosas y les brillan los ojos y se lo creen y confían y creen de verdad que otro mundo es posible y que podemos vivir de otra manera y que merece la pena apostarlo y que hay días grises, claro que sí, pero que hay que lanzarse a por ello. Y hay otras que viven como con una capa de polvo, siempre, no sé, como de tejas para abajo, como si ya conocieran la respuesta de todo, sin apostar, sin pensar que hay oportunidad de cambio, de algo mejor. Hay gente que brilla y gente que tiene esa capa de polvo por delante. Pues a mí me gustaría ser, desde luego, de los primeros y espero que vosotros también. Muchas gracias.